Sí te voy a invitar a que abras el Evangelio en el libro de Lucas, o Evangelio de Lucas para expresarlo mejor, capítulo 8. Repito, es donde la maestra nos va a servir con la lectura. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 8. Agradecemos al Señor la presencia de su Espíritu bendito con nosotros. Amén. Pido que el Espíritu Santo, antes de que leamos el Evangelio, nos autorice en su poder a invitar a que los ángeles no nos juzguen, sino que justamente estamos aquí por un maestro maravilloso que es Yeshua, y por eso podemos agarrar las Escrituras sin ser juzgados. Rezo lo que el propio Evangelio de Lucas tiene en el capítulo 11. Usted manténgase en el 8, yo voy a rezar y luego la maestra le va a decir desde el 26, o le va a guiar, mejor dicho, desde el versículo 26, 8:26, hasta el 39. Pero yo voy a rezar la oración que el maestro nos dejó. Espero que todos me acompañen en silencio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Shalom a todos. Entonces, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, leemos desde el versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Yeshua, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pues mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Yeshua diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Yeshua y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Yeshua, vestidos y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Yeshua, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Yeshua lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él. Amén. Es palabra de Dios. Amén. Te alabamos, Dios. Pues bien, vamos a comenzar. Me he sentado porque, vuelvo a reiterar, tienen la bendición de un pastor que evangeliza y lo hace muy bien. El evangelio, cuando se proclama, tiene que ser desde, como lo hizo la maestra, leerlo, tiene que ser leído o proclamado de pie. Ella lo hizo
Y el proclamador debe también, desde su estar en pie, anunciarlo, porque es una buena noticia y esto siempre se ha hecho así. Pero en mi caso particular, tomándome justamente la licencia de no hacerlo, ya que no es que sea algo que no pueda hacer, Dios me ha usado, cuando empecé los caminos del Señor, allá a los 17 años ya lo hacía, y la verdad con todo el apoyo del Señor en cuanto a ver personas pasar a entregarse al Señor. Hoy, y insisto, con alguien que sabe proclamarlo también, vuelvo a pedirle a ustedes el permiso que al Eterno le he pedido de poder conferenciar este episodio que acabamos de ver. Un episodio archiconocido, ya sea porque lo has leído en el Evangelio vos por tu cuenta, porque lo has escuchado, porque lo has visto en películas, particularmente qué película que no hable de la vida de Jesús no tiene al endemoniado gadareno en su historia. Pero yo quiero hacerlo desde lo que dejamos la semana que se fue. La valoración de alguien como único, original, creado a la imagen de Dios y por lo tanto un individuo irrepetible, y la valoración de ese individuo en un entero, en un colectivo, en una comunidad. Y voy a empezar por acá, como sé que hay gente viendo por las transmisiones, por tú y el ungido. Quiero que pienses, voy a usar el tú porque estamos en transmisión. Entiende que cuando digo ungido, en griego o transliterado desde el griego es Cristo, Mesías. Me gusta usar la palabra española ungido, ya que mucha gente, voluntariamente ignorante, yo creo que la gente es ignorante por voluntad propia, no existe la ignorancia por causa de un sistema. Los sistemas lo que hacen es propiciar quizás el hecho que la gente no se anime a preguntar. Nacemos y lo que el ámbito es lo que empieza a educarnos y por lo tanto comenzamos en ese ámbito cultural a crecer. Como es un ámbito cultural, tiene algo particular que son las creencias. Y entre esas creencias están las creencias, por ejemplo, religiosas. Y lamentablemente me he encontrado con muchas personas que creen que la palabra Cristo, como no saben qué significa, es el segundo nombre de Jesús. Entonces, trato de no usarla mucho porque si no la persona cree que Cristo solo se aplica a Jesús, que tenía de segundo nombre Cristo y de apellido de Nazaret. Bueno, en la época de él no había ni segundo nombre ni mucho menos apellidos, porque Cristo es una forma española de una palabra que se transliteró, así siempre lo explico, como sándwich, inglés, se translitera al español como sándwich y corre a la palabra correcta que era emparedado, ya nadie habla, solo el Chavo del Ocho nos recuerda que existen los emparedados de jamón, todos pedimos un sándwich de jamón. Bien, eso se llama transliteración, un idioma que queda en otro idioma sonando diferente. En griego, Christos significaba ungido. Español hablo, ¿no? Si yo lo tengo que traducir, el ungido, el capacitado con todos los talentos, ¿sí? El capacitado para unir lo de arriba con lo de abajo. Eso es Christos. Pero claro, cuando fue quedando en los distintos idiomas, y especialmente aparece el idioma español, Jesús, Christos o Jesús Christos quedó Jesucristo. Y la gente creyó que es otro nombre de Jesús. No es un nombre, es la identificación de su función eterna. Él es el ungido. Él en realidad, y así lo confieso, es el Cristo, o el Mesías, o el ungido. Para decirlo en pocas palabras, el capacitado de unir el cielo con la tierra. Gracias por tu amén, quiere decir que lo conoces. Si dijiste amén a esto, vuelvo a la frase. Tú y el ungido son una combinación poderosa. Ahora, la pregunta que tengo, ¿conoces el poder de una sola vida? Es decir, ¿sabes validar el poder que existe en una vida humana? Y hoy con este pasaje Dios quiere demostrárnoslo y mostrarlo que cada vida humana que aparece en este planeta, desde el momento de su concepción ya para Él, tiene tremenda validación, pues cada vida humana en equipo con el Mesías es un entero, un colectivo poderosísimo. Pero ya que estoy con preguntas, quiero también preguntarte si alguna vez te has puesto a pensar cómo Yeshua caminó aquí enseñando que la vida humana de cualquier ser, de cualquier persona humana que se mueva aquí, valga la redundancia, tiene en sí misma tremendo valor. Y esta lección es la que vamos a tratar de buscar hoy, en esta noche, especialmente con este viaje a esta región llamada Decápolis, que al leerla la pasamos rápido y quizás por este lado es donde están los códigos necesarios para entender. Vamos a encontrar una lección que seguramente te va a dejar pensando, y si te deja pensando, necesito que dejes que el Espíritu Santo te conmueva, porque
a cada uno de los que está aquí Dios nos ha dotado con aptitudes. Nadie que se asuma como ser humano puede llegar a decir, no, pero yo no tengo aptitudes, no tengo talentos, capacidades, no sé hacer algo. Todo el mundo, todo, aun cuando de repente en la sociología y en las ciencias de salud se pueda categorizar por ciertas medidas y ciertos estándares a las personas como alguien intelectualmente normal o intelectualmente un poco más inmaduro o psicológicamente. Todas esas cosas las vamos a dejar de lado porque no es la idea. La idea es todo ser humano, más allá de la categoría a veces necesaria que la sociedad tiene que poner, desde lo que se estudia, es para Dios alguien muy valioso porque todo ser humano nace con aptitudes. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto validas eso en tu vida y cuánto desde tu vida validas hacia los demás esto que estoy diciendo? Así que vamos a empezar viendo quién es este endemoniado, porque esta historia es interesante, ya que así se conoce, el endemoniado gadareno nos aparece en los 3 evangelios sinópticos. Ya sea en Mateo, anótelo, si quieren corrobore que esto está allí. Mateo capítulo 8, del 28 al 34, tiene la historia del endemoniado gadareno. Allí aparecen 2. Y atención con esto porque alguna gente que es ya sea atea, agnóstica y los que son detractores de la Biblia, se agarran de que los evangelios tienen contradicciones y si hay contradicciones tienen errores. Y por ejemplo, esta historia es una, que Mateo habla de 2 endemoniados y que los otros 2, Marcos y Lucas, hablan de 1. Primero, digo qué parte de Marcos está. Marcos capítulo 5, del 1 al 20. Recuerde que Marcos es el primer evangelio, sería el evangelio matriz, de donde los otros evangelistas también toman modelo o bosquejo de modelo para escribir sus propios evangelios. Marcos 5, del 1 al 20, no sé si lo dije, y el relato que acaba de leer la pastora desde Lucas 8, 26 al 39. ¿Está bien? Ahora, con respecto a eso de las contradicciones, por ejemplo, este caso de que Mateo habla de 2 endemoniados y que los otros, Marcos y Lucas, solo de 1, yo no veo la contradicción, porque los 3 evangelios hablan de uno solo de esos endemoniados hablando. Entonces quiere decir que el que no habla tiene una posición jerárquica referente al que está hablando. Es decir, seguramente eran 2 y Mateo necesita marcar que son 2, ya que él le escribe a una audiencia judía que tiene que entender que Israel se ha apartado hace muchos siglos de Dios y Israel no está conformada por 2 tribus, sino por ¿cuántas tribus en total? 12. Las tribus que están regresando, que están en ese momento que escriben los evangelistas activas, que serían los judíos de hoy, pertenecen a la tribu de Judá y Benjamín. Y seguramente Leví, que recuerden que era la tribu sacerdotal y levítica que estaba en todos lados. ¿Sí? Estoy explicándome. Pero Mateo al escribir, el énfasis que quiere poner es que en realidad las 2 casas, Casa del Norte, que es la que son las 10 tribus perdidas, como se la conoce, como la Casa del Sur, que son estas que han visto que el Mesías ha venido, aunque no lo quieren reconocer, pertenecen a una sola corporeidad, a un solo colectivo, a un solo entero, que es la nación de Israel con 12 tribus. Y pone 2 endemoniados porque está diciendo lo impuro. Recuerden que los demonios, enseguida lo amplío a esto, tiene que ver con las cosas impuras que destruyen el interior de un ser humano. Enseguida lo voy a explicar mejor. Pero Mateo está haciendo un énfasis, lo impuro estuvo en los 2 lados. Los que somos judíos no creamos que las 10 tribus fueron exterminadas porque eran súper impuros, más impuros que nosotros. No, lo impuro estaba de los 2 lados. Nada más que uno tiene la responsabilidad y la jerarquía de hablar. Desde ese sentido, hablando en la metáfora del reino del norte y reino del sur, la jerarquía para hablar siempre la va a tener Judá, porque Judá era la tribu que configuró la casa de David, y la casa de David es de donde se prometía, según el pacto que ya hace el Eterno con David, aparecería el Mesías. Hasta ahí eso lo explico. Entonces, ¿hay contradicción? No, porque los 3 evangelios tienen a uno que habla. Marcos y Lucas no vieron necesario marcar que había otro al lado, pero Mateo nos amplía el panorama diciendo que este tal, el que hablante, no está solo, hay otros en semejante situación. Se los voy a ampliar enseguida. Quiero saber si hasta ahí me voy yo expresando y explicando mejor, como que lo capta, porque está tan en silencio que me asusta un poquito. Vamos entonces a lo que quiero ver. Si ustedes miran un poquito antes, justamente la noche anterior, estamos acá en Lucas, deben tener algo así, yo tengo este título en la Biblia mía, El viento y las olas obedecen a Jesús. ¿Cómo dicen ustedes en el de ustedes?
La maestra dice, Jesús calma la tempestad. Algunos veo que dijeron lo mismo. Todos lo mismo. Bueno, ustedes notan de que esa noche fue complicada. Empieza en el 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Ya lo van a ver en el mapa que enseguida le van a poner. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Atención con eso. Y vinieron a él y lo despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento. ¿Qué hizo con el viento? Reprendió al viento. ¿Y a quién más reprendió? Y a las olas, y cesaron, y les hizo bonanza, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, atención, porque ahí también otras versiones dicen, y llenos de terror, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? De alguna manera ellos se dan cuenta esa noche que lo que dice el Salmo 65 se está cumpliendo ante sus ojos. Especialmente el Salmo 65 anunciaba de cómo se iba a distinguir una de las tantas señales que daría el Mesías cuando apareciera en la tierra. Y yo les voy a leer el versículo 7. Salmo 65, 7 dice, tú calmaste el rugido, atención a eso, el rugido de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Eres el que calma, dice esta otra versión, el estruendo de los mares, el ruido terrorífico de sus olas y el alboroto que arman las naciones. El 8 dice, por tanto, los habitantes de todos los confines de la tierra temerán a tus maravillas. Eres tú el que haces alegrar las salidas de la mañana y del atardecer. A ellos les está aconteciendo esto en la noche, han quedado aterrorizados y volviendo a lo que hoy vamos a mirar, necesito que entendamos esto de quién es este endemoniado, qué es esto de Decápolis, la región, porque no nos puede pasar tan rápido el asunto. La historia, repito, está en los 3 evangelios, pero aquí tiene detalles que nos van a interesar. La noche fue agitada, las aguas que ha calmado Yeshua han llevado a que ellos estén asombrados. Por el Salmo 65 se dan cuenta que es el Mesías y entendiendo el Salmo 65 se dan cuenta que esa tormenta que se ha ocasionado en un lago, imagínense una tormenta en un lago. Hago un comentario, venía con mi hijo uno de estos días en el auto y en el GPS veo, por una parte de la ruta dice lago de los Horcones y es como que se extendía hasta no sé dónde y es el que hoy es la Laguna de la Salada, pero era enorme, como que la ruta pasaba por el medio. Yo me imagino, en algo cuando era así de enorme, si se levantaba una tempestad, lo que sería quizás el momento de una barca en el medio de eso, pero no sé si era tan como acá se relata, en un lago que por las características tendría quizás el doble de lo que era antes la Laguna de los Horcones, para que ustedes tengan una idea, el doble simplemente. Le llamaban mar porque era un lugar donde había mucha producción de peces, ya voy a ampliar ello, pero los discípulos se dan cuenta que en el Salmo 65 se habla de tormentas. Recuerden que el mar representa siempre a las otras naciones, no a Israel. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Tormentas que siempre, a causa de las naciones que no obedecen la voluntad de Dios, causan en el planeta. Tormentas que tienen que ver con la invocación de fuerzas que se oponen al propósito eterno de Dios. Por eso yo les hice notar que en este relato no es igual a otro momento donde él también calma la tempestad, porque en el otro momento que ustedes van a ver en los evangelios, él le ordena, da la orden al viento que se calle y haya bonanza, le ordena, pero acá no le ordena nada. ¿Cuál es el verbo que sale aquí? Gracias, maestra. Los de atrás. Reprendió, sí reprendió. ¿Qué es reprender? Es mucho más que dar una orden. Es poner autoridad a una fuerza que se está oponiendo. Y tuvo que reprender al viento y a las olas. No es el tema que voy a hablar ahora, pero lo necesito mencionar para que ustedes logren captar hacia dónde vamos con el endemoniado gadareno. El hecho que se remarque el que reprendió primero al viento y luego a las olas es porque esa tormenta no era una tormenta normal. Estaba siendo provocada por una entidad invisible que tenía que ser reprendida. En la antigüedad, y aún en el Israel donde caminó el Señor Yeshua y en aquella región especialmente llamada Decápolis, existía entre las mitologías la certeza de que en las aguas y en los vientos habían espíritus que se podían invocar, siempre y cuando existiera alguna especie de mago, chamán, astrólogo, alguien que
trabajando lo oculto, pudiera lograr que entidades jerárquicas del otro lado de la luz, Sitra Ahra, lograsen hacer que el tiempo fuera manejado a la voluntad de ese tal chamán o iluminado que la gente seguía. Tengan en cuenta eso, porque ellos han quedado aterrorizados. Ellos saben que están yendo a una orilla que ningún judío iría, especialmente los judíos de la orilla desde donde ellos están saliendo. Ellos están saliendo desde un puerto de una ciudad que se llama Capernaum. ¿Sí la conocen? ¿Sí les suena? Sí. Allí había una de las sinagogas más importantes de Galilea. La sinagoga de Capernaum era una sinagoga muy importante, cumplía la función de ser un centro de mucho estudio. Si los que ven la serie de Chosen se destaca mucho de esto, es la sinagoga donde de repente enseñaba Nicodemo. Si han visto The Chosen me van a poder entender la explicación. Esa gente, esos estudiosos, a esta otra orilla, a la región de Decápolis, la llamaban el país lejano. No estaba tan lejano. No sé cuántos eran, no alcancé a investigar, pero los que manejan el tema de millas, ¿cuánto equivale en kilómetros 2 millas? No lo investigué yo y yo soy malo para hacer los cálculos rápidos. Podría googlearlo, pero no. ¿Quién más o menos sabe aproximadamente? 3 y algo, ¿no es cierto? 3 kilómetros podemos decir, ¿puede ser? Bueno, alguien si lo googlea me lo dice rápido y me lo grita. ¿No? A ver, vos. 1,5 es una milla. 1,5 kilómetros, una milla, 3 kilómetros, como dijo la maestra, serían 2. O sea, 3 kilómetros no es tanta distancia, pero la gente de esta orilla le decía el país lejano. Y también le llamaban el país lejano donde se hace exorcismo en el nombre de Belcebú. Si van siguiendo la historia, Lucas más adelante tiene un relato conocido como la parábola del hijo pródigo. Dice que el hijo menor, había un hombre que tenía 2 hijos. ¿Se acuerdan de esto? El hijo menor le pidió al padre que en vida repartiera la herencia entre los 2 hermanos. Y dice que el menor, tomando la herencia, se fue a un País lejano. más fuerte. País lejano. País lejano. O sea que no se fue a un país lejano cualquiera, se fue a la zona de Decápolis. Se fue a esta región, ténganlo en cuenta. Porque además Lucas y los otros evangelistas comentan que ahí en Capernaum, cuando Yeshua sacaba demonios, ¿de qué lo acusaban cuando él sacaba demonios? Uno que levante la mano y me lo grite donde sea, porque no hay problema que me grite si levantó la mano. Y lo va a repetir el del micrófono. ¿Cómo lo acusaban cuando él sacaba demonios? Él gritó, César. Lo hacía en nombre de Belcebú. Eso nos dijo recién René, para los que no escuchaban. Saca demonios en el nombre de Belcebú. A la zona de Decápolis le llamaban el país lejano porque había escuelas de exorcismo que sacaban demonios en el nombre de Belcebú. Quiero saber si me explico. Sí. Voy a aclarar que exorcismo, que desde las creencias donde vos y yo hemos nacido, se le aplica a las cosas que se hacen en el cristianismo, no es lo mismo que sanación o liberación de demonios. Quiero saber si esa parte lo puedo aclarar, queda claro. Lo digo y enseguida lo amplío. Repito, exorcismo no es lo mismo que sanación o liberación de demonios. Sí. Bueno, cruzan el mar. Ellos son judíos. Van a un lugar que ellos saben, como discípulos de Yeshua, como judío, que un judío no iría porque sí. Y les llama la atención, primero que han reprendido a espíritus que en ese lugar, Decápolis y otras culturas, se creía que existían y que evidentemente, desde lo que ellos están siendo testigos, son espíritus del Sitra Ahra que han tomado la naturaleza. Ahí van a comenzar a ver un mapa y en ese mapa ustedes logran ver o ubicarse mejor en esto del lago. El lago de Galilea sería, si ustedes miran el primer mapa, es ese chiquitito de arriba, dice Galilea, que está en inglés. Ese sería el mar de Galilea. Ahí es donde está ocurriendo nuestra escena. En el medio sale un río que corre y recorre toda Israel prácticamente hasta desembocar en otro lago más grande que hoy, para señal de que se viene el Señor, los científicos israelitas no entienden qué está pasando. Ese lago se llama el lago o mar salado. Es donde está tan bajo en cuanto al nivel del mar que el grado de sal es tan alto que las personas que van, los turistas, por ejemplo, si usted no sabe nadar, no se haga problema. Se mete a ese lago y flota solo. Flota, no hay forma que se hunda de la densidad salada que tiene eso, le gana la salada de acá. Y por ende no hay vida, pero no entiende por qué en la parte más sur del Mar Muerto, en el año que se fue, desde octubre del 2024, están apareciendo vida vegetal y algunos peces pequeños que algunos, los que son bien estudiosos de la Torá, se dan cuenta que el profeta Ezequiel habla de que un mar salado
en los últimos tiempos se convertiría en un mar que sería sanado, ¿sí? Tengan en cuenta esto porque les quiero decir algo. Volviendo al mar de Galilea, mírenlo hacia el lado derecho de su pantalla, si no me equivoco, ¿no? Ahí está el mar de Galilea, es como que hemos hecho un paneo más cercano, y ustedes ven, donde dice Tiberias, hoy está más arriba Magdala, y nació María Magdalena, Genezaret y Capernaum. Ellos han cruzado desde Capernaum hacia ese que dice Gergesa. Gergesa es donde estaría el Gadareno. Pero alguien dice, no, pero mire, Gadara está más abajo. Ya le explico. Ellos han hecho el cruce desde Capernaum hasta Gergesa. La tormenta ha ocurrido en algún momento de la noche mientras van por el medio, pero los discípulos están aterrorizados porque saben que no es una tormenta propia del momento, del tiempo, sino que es una tormenta que espiritualmente se le está oponiendo al Mesías, porque el Salmo 65 está diciendo que cuando el Mesías viniera, a Israel lo libraría de la opresión que causa los imperios internacionales. La vez pasada que estuve aquí le expliqué que la palabra imperio en el idioma de los profetas sale con la palabra bestia. ¿Se acuerdan de eso? El profeta Daniel explica muy bien los tiempos, hasta que venga el Mesías por segunda vez, de qué bestias iban a estar dominando, qué imperios, qué culturas, qué ideologías iban a estar dominando el planeta a lo largo de los siglos. Pero ¿cómo se le llama a una cultura imperial en las escrituras y desde el idioma de los profetas? Bueno, todos decimos bestias. Volvamos con esto del endemoniado. Ellos cruzan navegando, desciende, el relato dice que desciende solo Yeshua, ellos no, se quedan en la barca, porque en donde han arribado, gracias, a donde ha arribado, eso me pasa, vieron que los aeropuertos usan los mismos términos que los barcos, pero no entiendo por qué. Donde ha arribado el barco es justamente en una zona de cementerio. Y en ese entonces, las distintas explicaciones que daban los maestros de la ley de Dios ponían un montón de cosas alrededor del hecho de que no hay que tocar muertos. Saben que Dios prohíbe tocar muertos, ¿sí? Pero Dios no prohíbe tocar el féretro. Dios no prohíbe, porque si no, ¿cómo cargas al muerto al cementerio? Dios no prohíbe pisar un cementerio. Pero a lo largo de los años, la ley de Dios se había convertido en muchos mandamientos, y entre esos mandamientos era, si pisas un cementerio, te llenas de inmundicia. Entonces ellos ya están aterrorizados porque han visto una guerra espiritual, espíritus de agua contra el maestro y el maestro a los espíritus de las aguas calmándolo. Ellos saben que alguien ha invocado esos espíritus de las aguas o que esos espíritus de aguas, entre ellos Leviatán, en la región de Decápolis han estado siempre usando a un ser humano. Tengan en cuenta esto último. Allí lo ven a Yeshua bajando, el único que baja, y la historia inmediatamente comienza a hacer un diálogo entre Yeshua y esta única persona. ¿Está el otro al lado? Sí. Mateo dice que hay otro, pero el otro no habla. Y se pone a hablar acerca de lo que pregunta primero el hombre. Leo el versículo 28. ¿Qué tienes conmigo, Yeshua o Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Me interesa mucho que note eso. Viene el endemoniado, en los tres evangelios está eso, cae a los pies, le da reverencia, lo adora y exclama, no es la voz de él, no es la voz del hombre. ¿Qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Altísimo? Es una entidad que sabe quién es este que está aquí. Te ruego que no me atormentes. Yeshua viene de reprender una tormenta y ahora le va a ordenar al espíritu inmundo que está allí que salga de él. Pero antes hace una famosa pregunta que en el mundo evangélico es un circo, ¿sí? Porque en ninguna parte de la Biblia sale que le tenemos que preguntar el nombre a los demonios para después sacarlo. Eso es exorcismo. Eso hace la gente que no sigue la voluntad de Dios. Y en los últimos años, en el mundo evangélico, se hace ese circo. Hay ciertas organizaciones que dicen, ¿cómo te llamas? Di tu nombre. Y si ustedes miran bien en cualquiera de las redes sociales ese momento, generalmente parece ser que el demonio solo le gusta a los femeninos, están mujeres nomás, y desde la mujer habla. Y no habla así como en la película El Exorcista, no sé si la vieron, donde esa niñita tiene voz de hombre ronco, no, hablan como una mujer enojada. Todo circo, todo payasada, pero acá no estamos en un circo, acá estamos en una realidad que tiene un mensaje para nosotros hoy, pero para ellos en aquel entonces, que estaban esperando al Mesías, pero con una idea extraña. Cuando el Mesías venga, va a sacar en un momento su espada y como lo hizo David,
de quien desciende, nos va a llamar a todos a ser como soldados, un ejército empoderado que va a cortarle la cabeza a todo romano, va a poner el reino acá en Jerusalén y a Israel lo va a elevar como la nación que debe gobernar todo el resto del planeta. Esa era la idea geopolítica que tenían ellos del Mesías. Este Mesías, que es el Mesías en verdad, le está mostrando que no es como ellos lo quieren y lo creen. Y acá viene esta pregunta de cómo te llamas, y viene el versículo 30 la respuesta. Legión, en Marcos creo que le dice, mi nombre es Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, lo aclara Lucas, pero en Marcos dice, me llamo Legión porque somos muchos. Y acá es donde yo quiero que entren a mirar conmigo el contexto de esa historia, porque seguramente la has leído, te la han contado, te la han relatado, te la han proclamado y te la han sacado de un contexto. Y todo texto fuera de un contexto es un pretexto. Y cuando el contexto no lo sigo y no lo tengo en cuenta, ese pretexto se convierte en una falacia, es decir, una aparente verdad, pero en realidad es una verdad que manipula, por lo tanto no es verdad, es una mentira disfrazada de verdad que va a tratar de manipular. Eso ha pasado a lo largo de los siglos desde que se ha sacado el contexto judío del Evangelio, porque Jesús era una persona de mentalidad y cultura judía. Sus discípulos tenían cultura judía. El país donde él caminaba tenían cultura judía. Oprimidos por un imperio, la bestia de los romanos, sí, pero la cultura que ellos seguían sosteniendo era la cultura judía. No tienen cultura cristiana porque no existía el cristianismo. Tampoco estaba la intención en Jesús o Yeshua y sus discípulos fundar el cristianismo. Él no venía a fundar nada. No venía a desplazar a nadie, no venía a reemplazar a Israel para tener una Israel espiritual llamada la Iglesia, que un día tendría una capital nueva llamada Roma. Eso apareció 4 siglos después de todo esto en una cultura que no es judía, una cultura que tiene que ver con las tormentas de las naciones. Por eso cuando el cristianismo apareció, 400 años después de Cristo, por lo tanto Cristo no lo fundó, el cristianismo fue el movimiento que más guerras causó en el mundo y en el nombre de ese Cristo que el cristianismo ha usado, se ha hecho no solo muchas guerras, sino por ende muchas muertes, aun cuando en vez de guerras había persecuciones también. Volviendo acá, vemos que este gadareno, o estos gadarenos, hablan de un nombre, Legión. ¿Por qué Legión? ¿Qué era la Legión? La Legión, acá es una legión de demonios, evidentemente eran muchos, no sabemos cuánto, pero si lo dice, atención, por lo que este hombre veía cerca de él, en ese entonces, ¿qué imperio dije que estaba gobernando y tenía a Israel oprimido? Roma. Todos decimos Roma. El imperio de Roma. Y el imperio de Roma se caracterizaba por una sola cosa en su cultura, la invasión militar, el poderío militar. Ellos no tenían nada más que darle al mundo. Lo demás ya lo habían dado los griegos. Los griegos habían dado la cultura helenista. ¿Qué es la cultura helenista? Una cultura donde toda la sabiduría, la ciencia, las artes, los deportes, los placeres, tienen que centrarse alrededor del eje que es el hombre, cultura antropocéntrica. Eso se llama la cultura del humanismo. ¿Qué es el humanismo? El hombre es el centro de todo lo demás. Por lo tanto, todas las cosas tienen que ser en función a ese ser humano. ¿Repito antropocéntrico o me expliqué bien? Pero los judíos no eran antropocéntricos. Su cultura era, grítemelo los de Mendoza que lo están gritando. Solo la maestra es de Mendoza, los que me han venido... Teocéntrica. Es decir, tenían a Dios en el centro. Las artes, los pensamientos, todo tenía que ser en base a si a Dios le agradaba y si Dios estaba de acuerdo con eso. Pregunto, no me respondan, pregúntatelo. ¿Tenemos una cultura teocéntrica en Argentina, en el occidente, o una cultura antropocéntrica? La respuesta no la quiero oral, la quiero en tu interior. Porque acá es donde nos metemos con esto de legión. En Decápolis, en esa región, que ahora ustedes seguramente la van a ver en el siguiente mapa, la ciudad Decápolis se llamaba así, y ahí tienen los otros pasajes donde sale esta expresión, Mateo 4:25, Marcos 5:20, Marcos 7:31, son las 3 veces que sale esta expresión. Era porque al cruzar, si ustedes ven, están esas 10 ciudades, porque Decápolis significa, estoy en la siguiente chicos, así que... está bien. Significa, en el griego deca, 10, y polis, ciudad. Es decir, que si juntamos la palabra Decápolis y la decimos
traducida a nuestro idioma, es, todos decimos, 10 ciudades. Ahí la tienen, en momentos más seguramente ya le van a poner, todavía no chicos, el mapa más amplio. Pero ahí es donde está este hombre, un hombre poseído por lo que él ha visto. En ese mapa, en esas ciudades, especialmente la más de al norte que se llama Damasco, bueno, ponerlo al otro, así ya lo van viendo, ese ya lo explico. Si ustedes ven al norte hay una ciudad llamada Damasco, allá en el mapa anterior. Volvé al anterior. La ciudad más marcada bien arriba, marcame Saúl, se llama Damasco. ¿Sí? Hoy es la capital de Siria, en ese entonces también. Damasco era la capital militar o de gobierno de Siria desde los griegos y ahora que estaban con los romanos, y hacía que todas esas 10 ciudades dependieran del gobernador romano que se asentaba en la ciudad de Damasco. Hay un gobernador romano que estaba en Damasco y duró pocas semanas porque de Roma recibió el mensaje que se tenía que ir a una ciudad muy peligrosa que se llamaba Jerusalén. Ese gobernador romano, que se asentaba como todo gobernador en Damasco, tuvo que, contra su voluntad, ir a Jerusalén, porque era un tipo que era famoso por sofocar toda rebelión, y se llamaba Poncio Pilato, que usted y yo lo conocemos porque en Lucas lo vamos a ver. Pues bien, esa región de Decápolis tiene a este hombre, o este hombre vive en esa región. Y el hombre dice, me llamo Legión porque somos muchos. Y ahí en Damasco, y también en la ciudad de, la que recién le dice, la de Gadara, en la ciudad de Gadara, se asentaban, o por el camino que estaba entre todas esas ciudades, siempre pasaban las legiones de Roma para controlar o a Israel o a la zona de los árabes, porque ahí estaba el camino principal del comercio que había entre la península arábica y todo lo que se hacía en Arabia y Roma. Y Roma quería el poderío de eso, porque era productos de mucho dinero. Quiere decir que estas 10 ciudades eran ciudades de mucho dinero y eran ciudades también de mucha adquisición de placeres. Pero como no me quiero adelantar, quiero hablar de este hombre que aparece acá, el endemoniado. ¿Por qué legión? Porque las legiones romanas eran, ¿cómo decirlo? Bueno, grupos colectivos de 6.000 soldados. 6.000 soldados romanos componían una legión. Quiero saber si me explico. Era tal la cantidad de demonios que este hombre tenía que el nombre que él mismo se da a ese demonio que lo está poseyendo, o el mismo demonio que lo posee hablando a través de ese hombre, dice, me llamo Legión porque somos muchos. ¿Cómo es posible que dentro de un hombre haya muchos? Y acá le tengo que decir algo. En el Oriente, en todo el Oriente, esto es Medio Oriente, en todo el Oriente, y aún lo que voy a decir se asegura ahora, el poder de un mago, de un brujo, de un chamán, residía en poder ordenar a demonios de menor categoría que se fueran, mediante ese poder de conjuros llamado exorcismo, para que, yéndose ese demonio de una persona, de una casa de menor categoría, viniera un demonio de mayor categoría y se quedara allí. Los demonios de menor categoría siempre son impuros y se notan en enfermedades, problemas familiares, un montón de cosas evidentes. Los demonios de mayor categoría cada vez se notan menos. Lo que logran hacer es que esa casa, familia o ser humano se desconecte más de la luz y por eso son más peligrosos. Pues bien, los chamanes o magos principales de una región tenían escuelas de chamanes o de magos o de brujos. Y lo que acostumbraban eran a tener un legado, alguien que era su mano derecha, para que cuando él desapareciera, esas escuelas siguieran produciendo más gente de esa categoría. Dije magos, chamanes, brujos, hay otras categorías. ¿Me explico? ¿Ahí entienden por qué hay dos, según Mateo? ¿No lo ven? El que habla es el principal chamán de Decápolis. ¿El otro quién es? Su aprendiz, exactamente, su mano derecha. El que va a supervisar el resto de las escuelas, que en ese instante estaban acéfalas, porque este hombre no está en su condición natural. Y acá amplio algunas cosas que les quiero decir que se creían en aquel entonces y se sigue haciendo en el Oriente. Esto que voy a decir en la India pasa. Los demonios, cuando se hace exorcismo, nunca son desterrados. Los demonios se transfieren y cambian de posición. Este es el caso del endemoniado gadareno. Todos los demonios de las 10 ciudades que en distintos momentos de exorcismo, sea él o sus discípulos habían hecho, recaían y venían a donde éste vivía, porque era el maestro de todos. Y a eso se le llamaba Beelzebú en entonces. Por eso es que a Yeshua también los que son detractores pretenden decir que él ha aprendido esas artes de echar demonio de este lado de la orilla, en el lado de Decápolis,
en alguna escuela que servía a Belcebú. ¿Quedó cerrada la idea allí? ¿Captan esto? Pero lo que más quiero que capten es que toda esa zona tenía que ver con Roma. Y más que con Roma, que era el imperio en ese instante opresor, tenía que ver con la cultura antropocéntrica de los griegos. El hombre es el centro de todas las cosas. Por eso aquí quiero ir a las descripciones de este varón. 4 cosas. Primera cosa, dice que estaba encadenado. ¿Cómo estaba? Encadenado. Eso habla de que la naturaleza del hombre siempre está bajo el foco de la actividad única y primordial de lo que le llaman Hasatán o Satanás, que es todo un grupo de entidades, que es acusar al hombre cada vez que el hombre toma decisiones equivocadas. Si fuéramos a Apocalipsis 12:10, que Juan escribe en base a Zacarías 3:1, sale que Satanás es el acusador de los hijos de Dios. Diga el acusador. Entonces, este varón está encadenado por un alma llena de acusaciones, un alma que no puede y no se atreve a regresar a su luz porque siente que justamente las acusaciones son ya no solamente un estorbo para regresar al propósito de su vida, sino un pozo en donde él está encerrado o cadenas que no le dejan actuar en base a lo que él sabe que ha nacido. Porque toda persona que trabaja con las ciencias ocultas en algún momento se da cuenta que está trabajando con quienes no debe trabajar y que ha nacido para un propósito. Lo digo porque yo en mis años de pastoreo he liberado personas trabajando en estas áreas y cuando empiezan a buscar del Señor es porque algo les dice, no naciste para esto. Naciste para un propósito. Pero vamos a lo segundo. Dice que estaba desnudo, Lucas 8:27. ¿Símbolo de qué? Y de lo que todos imaginan, de la vergüenza comunitaria. Pero para los judíos, estar desnudo era carecer de virtudes. La palabra virtudes en el idioma de Jesús se decía sefirot. ¿Le suena sefirot? En el pueblo de Jesús, ¿cuándo especialmente se trabajan las sefirot, las virtudes de Dios que hay dentro del hombre? Desde Pesach, en el conteo del Omer, ¿sí? En el Sefirah HaOmer, conteo del Omer, que va desde Pesach hasta Shavuot o Pentecostés, en esos 49 días que hay que trabajar, las Sefirot del alma, diga, las virtudes que hay en mi alma. Todo ser humano es apto porque en su interior tiene las Sefirot de Dios, las esferas de fuego. En el interior de cualquier ser humano hay aptitud para que el mundo que está fuera de ese ser humano sea cambiado. Por eso, tu vida junto a Cristo es una entidad poderosa. La ropa, para los judíos, en la escritura, y siempre ha sido así, para toda civilización, la ropa siempre habla de la dignidad que tiene esa persona. Usted por la ropa puede darse cuenta hasta de cómo piensa una persona. Esto es algo que en Mendoza a mí me cuesta mucho. Acá ustedes son un ejemplo, los pongo siempre de ejemplo, al menos en eso, no se agranden tampoco, porque ustedes vienen como corresponde a la casa del rey. En Mendoza, como todavía no pueden sacar la religión evangélica de ellos, van de zapatilla, camisa, leñadora, no pueden jamás ponerse algo. Pero los ven en los casamientos y van como si el presidente Milei los invitara a un asado como héroe. Porque nuestras virtudes interiores siempre se van a notar en cómo nos vestimos. Este hombre estaba desnudo, ni siquiera tenía virtudes. Y cuando no hay virtudes, no hay cualidades. ¿Qué son las cualidades? Lo que permite que la persona muestre la esencia amorosa o la esencia amor que esa persona tiene. Lo que hemos visto en estas últimas semanas, ese es el símbolo del Mishkan. Vamos a lo tercero. No lo dice mucho Lucas, pero Marcos capítulo 5, verso 5 dice que se cortaba con piedras. Y yo elegí Marcos para poner este tercer caso, porque la palabra que es se cortaba con piedras se traduce desde esta expresión griega, autolapsis, y significa se autolapidaba o se autoagredía. O sea, estaba tan endemoniado, y esta es una señal de una persona donde el demonio está activo, se autoagrede. Está encadenado, ha perdido las virtudes, no tiene cualidades y se autoagrede. Y por eso lo cuarto es que vivía en tumbas. Estaba en el cementerio, vivía entre tumbas. Quien dice vivía entre tumbas es Marcos, ya me quedé con Marcos 5. Dice vivía entre tumbas. ¿Qué simbolizan las tumbas? Lugares justamente de oscuridad, lugares fétidos. No sé quién ha ido al cementerio, los de antes, ahora los cementerios tienden a ser parques, acá no sé cómo será, pero vieron los cementerios donde hay nichos, gracias,
Era feo cada vez que yo como pastor tenía que ir a algún servicio donde había nichos, me costaba ingresar, porque es feo, es fétido, ¿sí? Menos mal que yo en medicina hice el curso de disector, es decir, sé preparar cadáveres para el estudio. Entonces, la primera lección de un disector en anatomía es, como llegás de vacaciones, limpiar la morgue. Limpiar la morgue significa ir a la heladera, tenés guantes, todo, pero lavarle, sacarle todo lo que hay ahí, imagínate. Miren, la cara de ustedes ya se dan cuenta del olor y de todos los momentos que pedíamos yo y mis compañeros permiso ir al baño con nuestras náuseas. Eso es lo que habla lo cuarto. Una persona que de alguna manera su vida en los cielos al Creador le causaba náuseas. Y al resto de la comunidad también, aunque lo buscaban para sacarse sus males, la comunidad no le importaba que todos los males de ellos quedaban dentro del hombre. Quiero saber si hasta ahí me he explicado quién era este hombre. Era un hombre importante y seguramente un judío que se había mezclado con culturas que Dios había prohibido que se mezclaran. Porque al último lo quiere seguir al Señor y el Señor le permite que se sume a los que lo seguían. No, le dice que ¿qué? Dice el hombre, 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejase estar con él, pero Yeshua le despidió diciendo que no lo quiere, no lo valora. Vuélvete a tu casa, de donde él hacía todos los trabajos, donde iba toda la clientela, donde iban todas las ciudades. ¿Alguien me está siguiendo? Donde él tenía la escuela. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Elohim. Acá dice Dios, contigo. Quiere decir que él conoce a Elohim. Los paganos no saben quién es Elohim. Él sabe quién es Elohim. Y su nombre es Yahvé, Yud, He, Vajé. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él. Me gusta mucho porque para él, el Elohim, que es Yahvé, ahora lo ha visto en carne. Está viendo al Mesías. Pero vamos con Decápolis. Lo primero, volvamos a los mapas, ¿no? Les dije que esta región tiene el nombre que significa 10 ciudades. ¿Sí? Si ustedes van al mapa, y vamos a ir ahora sí a ese que tiene colores, ahí están las regiones de las 10 ciudades, desde Damasco arriba, ¿sí? Y luego viene Ipés. Todas son ciudades que de alguna manera en la Biblia aparecen, por eso yo se lo he puesto en el Power en algunos pasajes donde está, pero me interesa mucho que vea, a ver, 1, 2, 3, 4, la quinta ciudad, ¿cómo se llama? Cuente 5 y ¿cómo se llama? Está Gerasa, Escitópolis, Hipós, Gadara y Pella o Pela, como se decía en griego, diga Pela. Lo que está entre paréntesis es el país actual. O sea, hoy si usted va a Jordania va a encontrar la ciudad o las ruinas de lo que fue Pela. Y si va a Siria va a encontrar Damasco, que es la capital actual de Siria. La han hecho en bolsa, los imperiales de este tiempo la hicieron bolsa, más los sionistas la han hecho bolsa. Y hoy están allí en Damasco matando a cristianos. Ya a la altura que estoy hablando, más de 10.000 cristianos han sido muertos, fusilados. Y las naciones nada dicen, no salen con los pocos rehenes que quedan todavía de los judíos, pero nada dicen de la cantidad de cristianos ya fusilados en Damasco. Pero volvamos a nuestro tiempo, a aquel tiempo, a este relato. ¿Por qué me interesa Damasco? Porque Damasco, después que Jesús ha muerto, resucitado, se vuelve una ciudad muy importante. Y hay alguien que sabe que es tan importante que si a los que siguen a Cristo, que viven en Damasco, se los mata, se acaba con el movimiento. Ayúdenme. Libro de los Hechos, tomo 2 de Lucas, Libro de los Hechos. ¿Quién pide permiso al Sanedrín? Saulo de Tarso. ¿Ven que en Damasco, ven por qué Yeshua va a Decápolis? En Decápolis hay mucha gente griega, gentil, pero también hay muchos judíos que se han mixturado, que se han dejado influenciar por lo de afuera, que se han dejado influenciar por el materialismo antropocéntrico. Está todo lindo acá me revalidan, acá los turistas vienen y pagan lo que pido, porque recuerden que es un camino comercial. Acá lo que vendo me lo pagan como merezco. Si me hago judío tengo que algunas cosas no hacerlas. Algunos, atención, algunos judíos se prestaban a los griegos para cuidar sus piaras. ¿Saben lo que es una piara, verdad? Un conjunto de cerdos. ¿Sabías vos o no? Ah, bueno, le pregunté mal. Mira, una cosa que no sabía César. ¿Ves? Bien. ¿Qué es una piara? Diga, conjunto de cerdos. Conjunto de cerdos. Eso era de los griegos. Los judíos no podían criar cerdos, ¿sí? Pero se ofrecían a cuidarlos.
El hijo pródigo, cuando no encontró trabajo, cuando agotó la herencia, ¿qué se fue a trabajar? Cuidaba cerdos y no tenía derecho ni siquiera a comer las algarrobas que allí se daban. ¿Van siguiendo la historia? Estamos en una Decápolis que para Yeshua dice, acá va a haber cosas importantes. ¿Le cuento una historia más? En Lucas, Yeshua anuncia de que iba a venir un momento donde Jerusalén sería destruida. ¿Lo anunció o no? ¿Profetizó eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Ocurrió? ¿En qué año? Año 70 de nuestra era. Pero ¿cuándo fue primero sitiada por el general Vespasiano y junto a su hijo, que aún no era general, Tito? Vespasiano, general mayor de todo el imperio, y su hijo, el capitán Tito, sitian a Jerusalén. ¿En qué año de nuestra era? No fue en el 70. Fue, contando nuestra forma de contar el calendario, diciembre del año 68. Repitan, ¿cuándo fue sitiada Jerusalén? Diciembre del año 60. Diciembre del año 68. ¿Cuándo fue destruida Jerusalén? En el año 70. ¿De verdad que Roma, que era tan poderoso, no pudo en unos meses destruir Jerusalén? Algo pasó en el medio. Además, ¿quién destruye Jerusalén? ¿Cómo se llamaba el general que destruye Jerusalén? Tito. Pero en el año 68 dije que era general. No, era un capitán. ¿Quién era el general? Vespasiano, su padre. O sea que en el medio algo le pasó a Vespasiano. Opciones. ¿Se murió o tuvo que regresar a Roma para ser nombrado emperador? A o B. B, todos digan, fue nombrado emperador. Cuando él tiene que volver a Roma, hace que todas las tropas que están para destruir ya Jerusalén se replieguen hacia Damasco. Atención, Jerusalén quedó sin nadie que los rodee. Y como Yeshua había anunciado, cuando vean a Jerusalén rodeada, disparen, a que no saben quiénes dispararon de Jerusalén. Es un criterio, una lógica. Maestra, no ayude. Usted y yo, dígalo, pastor, ya que está. Los discípulos de Yeshua, ¿a dónde dispararon, ya que están anotando? A esa ciudad llamada Pella o Pela. Pela fue el refugio donde los discípulos de Yeshua se fueron. Salió el último discípulo, apareció un general nuevo, Tito, y esta vez ya no hubo cambio. Fue sitiada, fueron destruidos los muros, fue Jerusalén pisoteada, el templo fue destruido, el oro del templo fue llevado a Roma y Vespasiano se adjudicó, gracias a su hijo Tito, haber vencido al judaísmo, que era la cultura que a Roma no le permitía expandirse más allá de las fronteras donde estaba. Por lo tanto, cuando vemos el Evangelio, nosotros vemos a un maestro que no viene a traernos reflexiones bonitas, como de repente cuando naciste en algún tipo de religión o congregación te dieron. Viene a traernos la propuesta de militar contra un sistema opresor, pero no militar en forma violenta, sino en forma poderosa desde una vida llena de virtudes. Desde una vida que no está en estas 4 condiciones. Una vida que no se autoagrede. Y si no se autoagrede significa que no tiene vergüenza en la vida porque las virtudes que tiene en su interior las desarrolla de acuerdo a Dios para practicar cualidades. Y toda persona con cualidades a su alrededor es una persona de inspiración. El mundo hoy no valora el tener virtudes. La gente cuando se defiende en su dignidad, generalmente, esto no solo en Argentina, pero bueno, en Argentina estamos, ¿qué dice? ¿Porque yo soy una persona con virtudes? ¿Han escuchado eso en estos tiempos? No. No. Sin que acá me responda, ¿qué es lo que generalmente la gente dice? No, soy una persona con qué. Principios no, principios y virtudes es lo mismo. Soy persona con códigos. Y se ha naturalizado tanto, especialmente en los millennials y las generaciones que vienen, que no nos damos cuenta que esa forma mafiosa es lo que lleva a que seamos violentos. Porque el que tiene código es, mientras estés bien conmigo, todo bien, pero apenas me toques a mí o a alguien de mi familia, la vendetta va a pasar. Así es como la mafia siciliana inundó a las mafias de Roma, a la mafia de Italia en el siglo XX, y así como después se trasladó hacia todo lo que ha ido usted conociendo como los gángsters de Estados Unidos y la mafia aquí en Argentina. Pero cuando la gente practicaba mínimo el catolicismo y cada tanto iba a misa, desde cualquier altar católico se lo impulsaba a ser virtuoso. La gente que estudiaba la vida de los santos querían ser virtuosos como los santos que estudiaban. Porque en cualquier lugar donde se cree en el verdadero Cristo, las personas no tienen códigos, tienen virtudes. Pero para tener virtudes hace falta salir de la autoagresión. Hace falta salir del sentimiento de acusación, de estar encadenados. Lo virtuoso sale de un alma que aunque se las manda,
sabe que puede regresar al Eterno por un mediador, que nosotros sabemos que este hombre lo conoció, se llama Yeshua, y en él sentirse perdonado, sanado, liberado, y tan apegado a Dios que puede cambiar a todo un pueblo que quizás en su tiempo afectó para mal. Hoy el Señor te está preguntando cómo estás vos ante el espejo del Gadareno. Quizás no seas el brujo más conocido de esta región. Me acuerdo cuando yo llegué por primera vez aquí, no me acuerdo qué año. ¿Qué año fue? Librada te tenés que acordar, más o menos, ¿cuándo fue la última vez que estuvo esa iglesia acá? 1 o 2 años antes estuve yo acá. ¿2004 decís vos? 2004, es verdad, 2004 más o menos. Me acuerdo cuando entré, en ese tiempo la terminal funcionaba y el bus que venía desde Retiro entraba por donde está ese, diría mi nieto, el muñeco. De verdad, hermanos, yo todavía hasta hace poco decía, bueno, cuando lleguemos ahí al Cristo pegamos la vuelta. De verdad que todavía me domina la estupidez. En cambio, un niñito de 2 años dice, ahí está el muñeco. Y cuando el niñito dijo eso, las veces que hemos pasado, Dios me ha dicho, sin embargo, seguís diciendo que ese es Cristo. Pero recuerdo que cuando yo llegué, el pastor que por aquel entonces estaba aquí, en esa iglesia que estaba acá, me contó cómo fue la inauguración de ese lugar. Y el intendente de aquel entonces invitó a la curandera, bruja, no sé, más conocidas de aquel entonces de Madarega, no sé si vive y o no. Y este hombre se jactaba, pero también me invitó a mí, así que yo hice guerra contra todo lo que esa mujer hacía. Hasta que con los años, y vos sabés lo que voy a contar, resultaba que la guerra ocurría en una cama, porque la bruja era la amante de ese pastor. Además de otras historias que no vale la pena contar. Pero lo que quiero decir es que a veces miramos a los otros como, ¡oh! Y nos olvidamos que a lo mejor lo que el otro tiene que no me gusta, en ese instante que yo lo veo, es el espejo de lo que todavía en mí no he cambiado. Por eso pregunto, ¿cómo estás referente al Gadareno? ¿Qué pasa cuando estás sintiendo que tus malas decisiones te acusan? ¿Sos de ir rápido a hacer el regreso y pedir perdón? ¿O comenzás a autoagredirte con las piedras? Te tirás vos mismo o misma las piedras sobre tu vida. Nuestro maestro llegó a Decápolis. Algunos eruditos creen que justamente este lugar no estaba lejos de Galilea. Era el lugar donde el maestro necesitaba llegar para cerrar un ciclo, porque las 10 ciudades, escuchen esto, habían sido fundadas por soldados que sobrevivieron 4 siglos antes que naciera nuestro maestro, es decir, 4 siglos antes de nosotros, en una guerra llamada la Guerra del Hanukkah. ¿Se acuerdan que los macabeos se levantaron contra los griegos? Había un tal rey griego que vivía en Siria, pero tomó Jerusalén. ¿Y qué hizo en el templo de Dios? ¿Qué tipo de sacrificio hacía? Sacrificaba en el altar de Dios un cerdo cada día. Con la sangre se metía al lugar santo e incluso al lugar santísimo y tiraba la sangre del cerdo por todo el lugar donde todo eso era inmundo. ¿Alguien me está escuchando? Dicen que eso duró, esa situación en Jerusalén 4 siglos antes duró exactamente 2000 días. A la que se está durmiendo les pregunto y a los demás también. Si duró 2000 días esa situación, ¿cuántos cerdos fueron sacrificados y trajeron tanta impureza al templo de Jerusalén? 2000. Cuando estos demonios, que son 6000, piden ir a los cerdos, ¿cuántos cerdos, dice Marcos, cayeron al mar? 2000. En una región donde las ciudades habían sido fundadas por los soldados griegos que trabajando para Epífanes 4 siglos antes, sobrevivieron a la guerra de los macabeos, pero en vez de irse por gustarle esa región, fundaron las 10 ciudades que hoy ustedes ven aquí como Decápolis. ¿Había cultura antropocéntrica? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué me dicen no? Pero algunos parecen coreanos. En Corea el sí es así, el no es así. Estamos en Argentina con cultura israelita. ¿Sí o no? Ay, Dios mío. Entonces, a veces porque la cultura antropocéntrica la queremos todavía sostener. Entonces, esa cultura antropocéntrica, estos judíos también se habían misturado. Y Yeshua está diciendo, basta, porque lo que pasó hace 4 siglos atrás, nadie lo cerró. Yo vengo a cerrarlo. Acá nadie va a estar inmundo por los opresores que mantienen una cultura que les permite a ustedes vivir a su manera. Porque justamente lo inmundo en el alma del ser humano es cuando yo decido a mi criterio y vivo a mi manera, aunque incluso crean Dios. Los judíos que estaban ahí, a donde incluso llega después el tal hijo pródigo,
Eran judíos que creían en Elohim, ¿sí o no? Parece ser que este era judío porque creía en Elohim, pero practicaba lo que Elohim prohibía en la Torá. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes pertenecen a un linaje que les ha perjudicado la vida? Un linaje de creencias donde, bueno, creemos en Dios, pero a nuestra manera. El error del ser humano es tener la frase, yo creo en Dios a mi manera. Creer en Dios, dice esto el apóstol Santiago, no está mal. Santiago capítulo 1 dice, tú dices que crees en Dios, haces bien. ¿Está mal creer en Dios? No. Pregunto de nuevo, lo voy a leer para que lo corroboremos más clarito. Capítulo 2, 19, no 1, 19. Capítulo 2, 19. 2, 19. Leo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Está bien creer en Dios? Sí. Acá dice que está bien, ¿verdad? Atención, vuelvo a leer. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Termino de leer el versículo. También los demonios creen y tiemblan. Este varón que invocaba fuerzas que no tenía que invocar y trabajaba con esas fuerzas haciendo exorcismo, creía en Elohim, pero ahora no cree en Elohim, sino que le cree a Elohim que había asegurado que mandaría a su ungido, porque el ungido le apareció y lo sacó del cementerio, es decir, lo sacó de su vergüenza, de sus cadenas, de su autoagresión. Las ciudades de Decápolis, representan a ese antropocentrismo que también nosotros sufrimos. O tú o yo siempre metemos la pata en tomar decisiones que en el momento que la pensamos son buenas, pero al hacerlas, ese bien que creo que estoy por hacerlo con quien no corresponde y en el tiempo que no es, ese bien se transmuta y se convierte en el mal. El mal no es algo apartado a ti. El mal surge del hombre. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Porque el hombre cree en Dios como los demonios. ¿Se sujetan los demonios a Dios? Solo cuando lo reprenden. Pero saben que en el momento que Él quiera, los manda al abismo. ¿Dónde no querían ser mandados? Al abismo. Es muy largo el tema, pero acá hay un contexto que quiero que entiendan. Para los judíos de aquel entonces, eso de ser enviado al abismo tenía que ver con creencias de los griegos, de los romanos, de los egipcios, y ahí vuelvo a Egipto, y es donde más siempre Israel quería volver. Siempre el pastor lo dice, lo digo yo, Israel salió de Egipto, pero, lo decimos todo porque lo decimos siempre, así que, pero Egipto no salió de Israel. Y a veces pasa con nosotros. Salimos de ese sistema reptiliano de donde todo el mundo quiere sobrevivir con códigos, pero el sistema no sale de nuestra forma de pensar. Entonces, uno de los mitos que había allí tenía que ver con el perro rabioso. ¿Qué es el perro rabioso? Según la mitología egipcia, había que estar atento cuando venía el verano. Porque cuando venía el verano, según ciertos astros, había garantía de que el río Nilo creciera o el río Nilo no decreciera. El río Nilo crecía de acuerdo a las lluvias que ocurrían donde el río Nilo nace, allá por el centro de África. Cuando se dan muchas lluvias ahí, el río Nilo empieza a aumentar su caudal y al llegar a Egipto, obviamente se desborda. Al desbordarse en el verano, cuando vuelve a su cauce normal, que ha dejado en la orilla, lo que cualquier inundación deja. Fango, que es una tierra fértil. Por eso Egipto era un granero para el mundo. Pero todo eso ellos se lo adjudicaban a seres espirituales. Y acá hay un mito que está relacionado con... Les voy a mostrar una imagen. Por favor, pongan la imagen del proyecto Alan Parsons. En 1982, yo ateo por aquel entonces, mis últimos tiempos de ateo, se lanza desde Inglaterra el proyecto de Alan Parsons. Alan Parsons Project tenía algunos que son de aquella época se deben acordar, este tema principal, Eye in the Sky, ojo en el cielo. El proyecto pretendía, con esa música que es bastante interesante y muy sinfónica, por cierto, va a ser prohibida justo en Argentina en el tiempo que entramos con la guerra de las Malvinas, pero yo alcancé a escucharlo en el tiempo que estaba como un hit. Pretendía que la música sufriera un cambio en donde no fuera solo escuchada para ser bailada, etcétera, sino que pudiera cambiar una época
y llevar a la humanidad a una forma nueva de ver la vida misma, una cosmovisión. Y esa es la etapa del long play, como se decía en ese entonces. Ese es el famoso ojo de Horus, que hoy casi todo el mundo se lo tatúa, lo tiene colgado. Y también se conoce como la estrella de Sirio. La estrella de Sirio es la principal estrella de una constelación llamada la constelación del Can Mayor. En aquel entonces, la constelación tal, Can Mayor, Can Menor, ¿sí? La que hoy llamamos nosotros Can Mayor se llamaba el perro rabioso. Era una constelación que se veía exactamente cuando la constelación de Aries aparecía, tiempo de la Pascua Florida. Ellos en Egipto, cuando estaban por salir en el tiempo de Pascua, la constelación de Aries se veía sobre Egipto. Y inmediatamente al lado se veía la del Canis Mayor, o perro rabioso, como se llamaba en la antigüedad. Ese perro rabioso tenía la estrella principal Sirio, que era la que, por ejemplo, en la pirámide de Gizeh, es la que daba justo en el tiempo que ocurre la Pascua. Y para ellos tenía que ver con un portal. Escuchen esto porque les va a interesar. Era el portal, y esto está en todas las mitologías. Es el momento donde se puede hacer que las cosas invisibles pasen y favorezcan a los visibles, a los hombres que en la visibilidad se mueven. Por lo tanto, este señor no es cualquier señor. Hablo del endemoniado, no tenemos nombre, el gadareno le voy a poner. Él tenía una escuela de gente que enseñaba estos mitos y que justamente seguía esta historia. Cuando vemos que el perro mayor persigue a la constelación siguiente, que en ese entonces se llamaba el cerdo, vamos a ver la constelación del dragón, que significa que llegó el abismo. Esa constelación del dragón hoy es la que se ve en agosto sobre una ciudad llamada Vaticano y a la misma vez sobre una ciudad llamada Washington. Exactamente en un lugar llamado Capitolio. Capitolio en latín significa la cabeza del dragón. En agosto aparece la constelación del dragón allí. En ese instante el abismo comienza, es decir, cuando el verano boreal está a pleno y quizás los países del norte pueden entrar en guerras. Ahí se planean las guerras. Este señor era alguien que consultaban los centuriones, los generales de legiones, los jefes de las 10 ciudades. Por eso Yeshua dice, no, quiero que me sigas. Quiero que vayas y afectes a tu mundo. Porque estas ciudades necesitan ser restauradas, reparadas en el daño que tú, siendo judío, le has causado por mezclarte con tus criterios en las cosas a tu manera. Crees en Elohim, bien haces, pero no le has creído a Elohim. No has sabido esperar que el ungido llegue a tu vida para que con el ungido seas un equipo que cambia la ciudad. Porque yo empecé diciéndote que tú y Cristo son un tremendo equipo de transformación. La combinación más poderosa que existe en la tierra es un hombre que se une a Cristo, al ungido. Porque ese varón o mujer, cuando digo hombre, valen las dos expresiones, ese varón o mujer unido a Cristo son un elemento del cielo aquí en la tierra. No iba a mostrar, pero así era como los egipcios miraban las estrellas cuando venía el verano, especialmente en el mes de agosto. La estrella que más brilla es la de Sirio. Según cómo estuviera en posición, esa constelación más cerca del hombre es la constelación del cerdo. Y la que está más arriba del hombre es la constelación del abismo. Ustedes ven que Yeshua está haciendo algo maravilloso, ¿no? Lo que 4 siglos atrás comenzó con los griegos fue que todos los judíos quedaron a merced de volver a las costumbres de todos los pueblos paganos. Lo que dice el Salmo 65, a que todos los pueblos con su paganismo los influenciara. Por eso es que los macabeos se revolucionan y de los macabeos va a salir la secta de los fariseos, que en su principio tenían justicia, pero después ya, en la época de Yeshua, la justicia de ellos se le fue al carajo, perdón la expresión, porque teniendo al Mesías ahí y ellos habiendo estudiado todo, no querían reconocer que ese era el ungido. Pero volviendo al punto, este varón conocía esos secretos. Hasta allí, la siguiente no la voy a poner. Conocía que había un tiempo donde si Dios no respondía, yo podía ir al portal que se abre, donde Dios le permite a ciertas entidades trabajar con los hombres que invoquen esas entidades. Y eso está prohibido por la Torá. La mediunidad está prohibida por la Torá. Oficiar de medium entre mundo espiritual y mundo material está prohibido.
Y medium es todo el que no solamente invoca muertos, sino que estudia destino con la astrología. La astrología es madre de la mediuneidad. Los que practican cualquier tipo de esoterismo ocultista, por lo tanto cualquier tipo de mancia o adivinación, todo lo que juega con buscar cambiar el destino, averiguándolo, sin buscar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que es la única que me garantiza que el destino, en vez de averiguarlo yo lo trabaje y lo defina. Puede la persona creer en Dios, pero está muy lejos, está en el mismo nivel que los demonios, está en el nivel de la condenación. ¿Temblaban estos demonios, sí o no? Sí. No nos envíes al abismo. Si ustedes se van a Apocalipsis, van a ver que justamente el abismo en los últimos tiempos va a ser abierto y la actividad demoníaca va a ser fuerte. Yo creo que estamos en los últimos tiempos porque nunca he visto tal actividad demoníaca como en nuestros días. No sé acá en Buenos Aires, pero en Mendoza es constante las situaciones de violencia, matando, que llevan a que mucha gente fallezca por disturbios entre vecinos, o por esta onda de tengo códigos y al ladrón que mi vecino agarró lo matamos a patadas, porque esta es la onda también ahora, la justicia por manos propias. Vos que trabajás en la policía, no sé cómo es la estadística acá, pero eso se está dando en Mendoza, capaz que aquí igual. En el Lamba es así, porque todo el mundo tiene códigos, pero todo el mundo está desnudo, no saben trabajar sus virtudes. No los quiero aburrir más, pero ¿saben por qué le mostré el proyecto de Alan Parsons Project? Porque ellos lo consiguieron. Alan Parsons después dejó de ser músico, se dedicó a ser asesor de directores de cine, de productores de obras musicales, y desde allí, desde el 82 hasta hoy, yo soy testigo, la humanidad no es la misma. Los valores humanos no se conocen, aunque aquí me di cuenta que ustedes lo conocen, por eso me respondían valores, me respondían bien, desde lo que debe ser, pero porque ustedes se acostumbraron a buscar virtudes. ¿Me estoy explicando? Ustedes son una comunidad que al celebrar el verdadero Pesaj o la verdadera Pascua, ¿qué buscan? Virtudes, porque están en ti o no. Porque tú con el ungido son un tremendo equipo. La combinación más sobrenatural y poderosa de Dios es un ser humano unido al Mesías. Amén. Este cambió 10 ciudades. Por eso a ti, en lo poco que seas fiel, y está en Lucas capítulo 19, se te va a dar, por lo poco que seas fiel, 10 ciudades, como mínimo. No sé cuántas ciudades hay además aquí. A ti ya te han dado 3, porque aquí está Pinamar, uno de los partidos, también está Gesell representado acá, General Madariaga, y hermano, empiece usted a contar las 7 que le faltan. Y ayúdenlo a contar 7 ciudades cercanas. No sé si le digo bien, Maipú creo que está cerca, Las Armas, La Valle anda por ahí, ¿no? Mar del Plata, hay que recuperarla. Hola, ¿están acá? Se han aburrido mucho. Vamos al final entonces. Preguntas para compartir. No hay duda que el Mesías viene con un plan de guerra. Es un tremendo militante del cielo. ¿Qué es el cristianismo de hoy? Gente pasota. Bueno, ya ellos los jubilados. Pero cuando nos pase a nosotros, porque cuando los cristianos de Siria en este tiempo decían, bueno, está bien, acá, ya, estaban de acuerdo con que Hezbollah es con los que gobiernan ahora, que Hezbollah hiciera lo que hiciera porque había que tirar al tirano que hoy vive en Rusia. Hoy, cuando veían que iban acabando, hoy están siendo exterminados. O sea, cuando les llegó a ellos, están pidiendo ayuda al mundo. No podemos dejar de militar, pero nuestra militancia es desde la palabra virtuosa, desde una vida vestida en luz. Porque acá puede haber gente también muy bien vestida, pero adentro no tener virtud alguna. No nos expulses del país, eso están suplicando. No nos lleves al abismo. Para ellos saben que ese es el Hijo del Altísimo. Llegó nuestro final. Y se fueron a 2.000 cerdos. 2.000 cerdos que cerraron, hicieron reparación de los 2.000 cerdos que 400 años antes un rey había sacrificado en el templo. ¿Lo ven? Y después de eso, lo que quedó era que la gente abandonara su impureza. Y abandonaron su impureza. Dicen que los que cuidaban a los cerdos vinieron y ¿qué le pedían? Que se fuera. Y recuerden que la gran mayoría de los que cuidaban los cerdos no eran paganos, eran judíos. Que se fueran, estaban aterrorizados. Si este tipo que hizo tanto mal está así, y los cerdos, ¿qué hacemos sin nuestros cerdos? ¿Qué hago sin mi dinero? ¿Qué hago si ya pagué no sé qué cosa? Decí no, porque el no también edifica. El no edifica. Cayeron al abismo. Y con eso Yeshua demostró, porque ya se está acercando al final de su ministerio, que él no es ningún brujo, ningún chamán.
Él no hace nada en el nombre de Beelzebú, sino que a Beelzebú ya le ha puesto su límite. Beelzebú es el que merece el exilio, no el pueblo de Dios. Conclusión. Hay una sola cosa cierta en todo lo que he hablado, hay muchas cosas para hablar, pero Yeshua vio en este gadareno que no era solo la legión que lo había vuelto endemoniado, casi loco, sino que debajo de esa legión de demonios había algo oculto que solamente Yeshua podía ver. Un corazón que seguía clamando para encontrar propósito. Un corazón que quería salvación. Un corazón que de alguna manera se postró, quería que el Dios Altísimo lo sacara de esa condición. Las preguntas son, ¿estás criando cerdos? Un poquito la sierva que nos ministró al principio lo dijo. ¿Estás creando cerdos para que tu alma tenga cavidades, puertas, no sé cómo llamarlo, a fin de que los espíritus inmundos se metan en tus vidas? ¿Todavía seguís creando en tu interior creencias falsas, ideales racionalistas, materialistas? El Imperio Romano es la representación del ideal materialista, es que yo quiero un auto así, una casa así. Estás creando cerdos que a la larga te van a impurificar porque te desenfocan. ¿Cómo estás caminando tus días? ¿Entre tumbas? ¿No te importan los muertos que a tu alrededor le llamás primos, amigos, papá, mamá, hermano, hijo? Las tumbas que se sientan a comer en tu mesa y hace rato no quieren saber nada con la salvación. Tus compañeros de trabajo, tus vecinos. ¿Cómo están tus capacidades intelectuales? Pero más que nada, ¿cómo están tus capacidades emocionales? Que es ahí donde hay virtudes. El verdadero sabio para el cielo es el que logra que su mundo emocional sea trabajado con mucho entendimiento. Me voy a entender en mis fortalezas, pero también voy a saber entenderme en mis debilidades. Y en ellas no voy a ir solo. Me voy a unir a Cristo, que tiene aquí un cuerpo, para que me estimule a que estas debilidades y zonas oscuras donde estoy no se repitan ni en mí ni en mi descendencia. Pregunto, ¿cuál es tu abismo? ¿Cuál es el miedo que no querés contar y que siempre está todos los días en tu vida? ¿A cuántos de ustedes todavía el Jesús que te vendieron de chico te atormenta? Cuando Él no vino a atormentar, vino a hacer que regresemos. No para morir e irnos al cielo, sino para que, muriendo el ego, el antropocentrismo, toda mi manera, muriendo el ego, el cielo venga aquí a residir desde tu corazón. Tú eres deseo, eres un constante deseo. Ser una persona esencialmente humana es ser amor como Dios es amor. ¿Y qué significa que Dios sea amor? Que tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es tu voluntad diaria? ¿Es buena? ¿Agrada a Dios y a los hombres? Por lo tanto es perfecta. ¿Terminó el día transformando tu mundo o lo único que hizo fue ganar más plata y más promoción material para a la larga encontrarte que un día el abismo en tu interior no es el abismo que temen los demonios, sino es el abismo que tú fabricas por cadenas que no quieres que Él te rompa, por impurezas que no quieres que Él te saque? Nuestro mundo está complicado, hermanos. Las familias están necesitando gente que lo saque de Gadara, que lo saque de la Decápolis. Las familias de hoy están en Decápolis. Hoy no se valora la familia. El código para formar familia es, primero, fornicar. Y después, si la fornicación nos sigue haciendo creer que la pasamos muy bien en cada orgasmo, y juntarnos. Y si vienen hijos, tratar de, por medio de las fornicaciones y el laburo de los dos, hacer que esos hijos se sientan bien. Hasta que un día el orgasmo no funciona más, la fornicación la encuentro mejor con otro y esos hijos quedan sin padre. Y como expliqué la semana pasada, lo femenino de la humanidad se va perdiendo. Deseo que la Shalom empiece a iluminar la vida de muchos aquí. De verdad que les deseo mucha luz en este momento, mucha luz. Y no por solamente ustedes, sino por nuestro campo de misión. La aplicación aquí es sencilla. Estás llamado a un ministerio. Anda a tu casa, por favor, de acá de esta mesa, y hablale a los de tu ciudad todo lo que el Señor ha hecho contigo. Todo lo que el Señor ha hecho contigo. Seguí insistiendo acerca de ese milagro. Perdón que ponga nombres. Débora, a todo el mundo contarle el milagro económico que me contaste ahí. Hasta que alguien te diga, ya está, me lo has contado. Contalo 1.000, 10.000, 10.500 veces. Paola, contale a todo el mundo tu milagro. Todo el mundo. 1.000 veces en tu trabajo, 1.000 veces, 1.000 veces, 1.000 veces. Cuenten lo poderoso que es el equipo que Dios formó con tu alma cuando Cristo vino a morar en vos. Y entonces la oración no va a ser porque te contó el pastor que el apóstol se levantaba a las 5 y oraba 2 horas.
Miren, la vida de oración de otros no debe ser tu vida de oración. ¿Vieron que en el mundo evangélico porque hay hermanos que lograron un ministerio, 5 horas de oración, 40 días de ayuno, y queremos imitar? No, la oración no puede ser la imitación y obligación de imitar a alguien. La oración en vos tiene que tener el para qué y el por qué. ¿Alguna vez tu oración, según esa Haftará, era para que tu hija no muriera en el peligro? Que tu oración tenga todos los días un motivo mayor todavía. Porque hace tiempo quizás ese amigo que me has presentado también era una tumba con su esposa. Hoy están vivos, gracias a que te animaste a hablar. No sé qué les hablaste, quizás no hablaste nada, quizás fue los cambios que hubieron en vos. No es para engrandecerlo a él, es para solo ponerlo de ejemplo a todos. Si a mí me alegra saludar a José y a su mujer, es porque siento que ya están en la vida. Me alegró ver a Máximo entrar, porque cuando lo conocí dije, este está saliendo de las tumbas. Y yo sé que cuesta salir de las cadenas. Hoy justamente yo no hablé de la tormenta porque allá en Mendoza el diácono Gonzalo es el que iba a hablar de tormenta allá, así que si quieren después lo ven. Pero oré mucho en este tiempo por el proyecto que Dios puso en Gonzalo y en Marcos, que se llama Reconciliados. Porque nos ha dado mucho éxito con gente que, no sé, como Máximo, como Gustavo, como Nicolás. Bueno, acá hay mucha gente que ha luchado con distintas adicciones, porque adicciones no son solamente las cosas químicas. Adicciones a los placeres por placeres cuesta salir. Póngale pornografía, póngale alcohol, póngale todo lo que quiera poner. Sin embargo, hemos tenido en el seminario gente agradecida, porque desde de reconciliado, pasando por seminario, hoy siente que no son tumbas, no son fétidos para el cielo, no son una náusea para el Señor. Son fuentes de vida, como esta agua, y vida en abundancia. Son jarras que pueden hacer que la vida fluya y fluya, en jarras rotas, que a la larga terminan en una jarra totalmente restaurada, porque vos y el Mesías son un equipo perfecto para restaurar el mundo donde vos vivís. Quizás hay mucho para hablar. Esto, tengo muchísimo. Lo que yo escribí es un estudio que lo voy a poner en el blog porque es muchísimo. Pero vos estás aquí para aceptarte en quién sos. Creías en Dios, pero te encontraste con el Mesías. Estás en un grado mejor que los demonios. Le crees a Dios. Le crees a Dios de que vos y su Mesías son poderosísimos. Que vos en el cuerpo del Mesías son el equipo perfecto para que las 3 ciudades que están aquí o los 3 partidos cambien. Y a los de las naciones también les invito a considerar las preguntas que hice. Piensen en el Gadareno como el espejo de cada uno de ustedes. Que crees en Dios, pero haces las cosas a tu manera. Que desde ahí me señalás como un judaizante porque enseña el Shabbat. Mirá, habla con Yeshua que te enseñó más Shabbat que yo. ¿A que no te atreves a decirle a tu Jesucristo judaizante? ¿Será porque tu Jesucristo no es judío? ¿O porque sabes que tu Jesús, el Cristo, necesita que vos, en vez de creer en Dios, te enfrentes con Él para volver a tu casa, en vez de ser un gadareno que hace las cosas mágicamente a su manera? Porque el que usa sus criterios, y le hablo a todos, el que la vida la hace a su manera también es un brujo y un mago. Cuando yo determino en qué tiempo voy a hacer las cosas, también soy un brujo, un mago, un hechicero. Y te invito a vos que estás en el mundo a que debajo de este Facebook dejes mensaje pidiendo que los que están a cargo de esta fanpage puedan o dejarlo privado. Nosotros allá nos da resultado en los mensajes privados. Escribinos por mensaje privado, no comentes, porque a veces algunos comenten, dejan sus celulares y no corresponde. En un mensaje privado de esta fanpage, donde está saliendo esta transmisión, seguramente, no sé, Luciano, Pastor Adolfo, alguien te va a responder. No nos importa en qué ciudad estés. Queremos caminar junto con vos del cementerio a las 10 ciudades que vos vas a influenciar. Aquí los que dijeron amén y te van a saludar conmigo, alguna vez anduvieron entre tumbas y algunos se sentían tumba. Hoy son gente que vive y da vida. A vos que estás en cualquier lugar del mundo, gracias por acompañarnos. Pensá en esta buena noticia que hoy te he enseñado. Los saludamos con el corazón, aplaudimos a las naciones, ovacionamos